En mi camino, pues lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, aleluya. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino. Oh, sí, Señor. Hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies mi guía y mi sostén. En mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Aleluya. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Sí, Señor, aquí estamos, rindiendo todo a ti, oh Dios. Recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a
yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle quiero serle fiel. Oh sí, Señor, queremos ser fieles y leales a ti hasta el final, oh Dios. Queremos ser fieles a ti hasta el final. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Recibe nuestras vidas. Recíbela, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no,
Hermano, buenos días, Dios los bendiga. Gracias Buenos días. por su amor a Dios, por perseverar, hermanos. Gracias. Hoy día continuamos con la serie Señales Inconfundibles, dice la segunda venida del Señor. Hoy día nos toca ver, dice, la espiritualización de la humanidad. La espiritualización de la humanidad. Y han consignado 3 puntos que debemos tener en cuenta: es el ocultismo, el sincretismo, el espiritismo, ¿sí? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Hermanos, el Nuevo Testamento nos dice que el aumento del interés en el ocultismo, ¿no?, es una señal del final de los tiempos. ¿Qué cosa está diciendo acá Timoteo? O sea, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? ¿Qué le advierte? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Acá la palabra fe se refiere a la doctrina, a las enseñanzas principales, no negociables del Evangelio, ¿no? Como es la salvación, que es por gracia, ¿no? El nuevo nacimiento. Hay cosas, la deidad de Cristo, ¿no? La deidad de Cristo, como tienen muchos problemas, tienen eso los testigos de Jehová. Son prácticas que se han dado desde el inicio del primer siglo, el inicio de la iglesia cristiana. No es nuevo, no es nuevo. Pero nosotros ya lo tenemos escrito. O sea, es el abandono deliberado, intencional. O sea, lo que quiere decir apostatar, quiere decir, es el abandono, ¿no?, deliberado, intencional de una posición anterior. Es algo que uno lo quiere, lo hace intencionalmente, ¿no? No se habla de una caída no intencional, no está hablando de que alguien está luchando con la duda. Es alguien quien deliberadamente se aleja de la verdad que una vez afirmó para buscar otra enseñanza, abandonar una fe que una vez afirmó. Algunos harán eso, dice la Escritura, ¿no? Algunos lo harán. Y eso se ha podido ver a través de nuestra vida cristiana. En el tiempo que tengo yo he visto muchos casos, ¿no?, cómo se desvían. Pero hay puntos principales, por ejemplo, que no son negociables del Evangelio, que son vitales. Por ejemplo, la deidad de Cristo, ¿no? Para mí particularmente no fue sencillo aceptar que Jesús era Dios. Tuve que orar, tuve que estudiar la Biblia para que verdaderamente un día entenderlo, ¿no? Hermanos, por eso cuando escuchaba, ¿no?, tu palabra es lumbrera a mis pies, y es cierto, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué sucede eso también, esta advertencia? Cuando dice escuchando, o sea, le prestan atención a espíritus engañadores y por ende a sus doctrinas. Yo conozco a varios que congregan, que cantan, que alaban a Dios, que saben la Biblia mucho más que yo, pero en los momentos difíciles, la enfermedad de un ser querido, se han ido al curandero. O sea, por eso ¿no?, hay que tener claro esto. Vamos a comenzar explicando qué es el ocultismo, ¿no? El diccionario define ocultismo como lo oculto, secreto y misterioso, particularmente relacionado con lo sobrenatural, ¿no? La astrología, la brujería, la cartomancia, la magia blanca, negra, la wicca, el curanderismo, todo está incluido. Esas prácticas, dice la Biblia, son controladas por demonios, ¿no?
Y yo le digo por experiencia que a veces la gente, cuando uno no conoce a Dios, se deja engañar. Mi madre, cuando yo estaba en cuarto año secundaria, fue desahuciada. Desahuciada. Y los médicos la mandaron a casa y ahí veíamos que se consumía. Entonces, un día llegó su comadre, madrina de 5 hermanos míos, con un taxi y me dijo, le dices a tu papá cuando venga a su trabajo que estoy llevando a mi comadre a un lugar para que la cure. A los 15 días mi mamá llegó caminando. Y nosotros contentos, por supuesto, ¿no? Pero después al analizar eso nos dimos cuenta, y yo sé que eso es de Dios también, nos dimos cuenta de que eso no era del Señor. Particularmente yo me di cuenta, pero ya mi papá nos había involucrado a toda la familia en eso, ¿no? Sí. Claro, él buscando, dice, lo mejor para nosotros, porque así se presentan, pues, como buscando que es lo mejor. Es rápido, ¿no? No exige nada, pero no se olviden que al final nos pasa la cuenta. Hermanos, estas advertencias Dios le hizo al pueblo de Israel, porque las naciones que los rodeaban realizaban estas prácticas. Si usted lee Deuteronomio, capítulo 18, versículos de 9 al 14, va a decir, Dios le dice, yo he hecho estas naciones delante de ti, porque casualmente ellos practicaban esto. Esa fue una de las razones para que Dios, ¿no?, respalde a Israel y los extermine, porque ellos practicaban. Inclusive los reyes querían saber algo, quemaban vivo a sus hijos, a los bebés. Hermanos, pero en la Biblia, ¿cómo qué nos puede hacer darnos cuenta de cómo es esto? En Hechos, capítulo 13, versículos del 6 al 10, narra una historia que sucedió en Chipre, ¿no? Y también es un ejemplo de cómo reconocer el ocultismo y a los que lo promueven. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía. Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjate, este incidente nos muestra lo siguiente. ¿Quiénes son los que promueven esto? Son falsos profetas, ¿no? Según el versículo 10. Niegan las doctrinas básicas del cristianismo, ¿no? ¿Cuáles son las doctrinas básicas del cristianismo? La deidad de Jesucristo, la caída del hombre en pecado, el cielo, el infierno, la salvación y la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es lo primero que buscan desacreditar, negar, confundir, ¿no?, a la gente. En segundo lugar, pretenden influir en la gente, particularmente a aquellos que están en posiciones de poder, para apartarlos de la fe. Hermanos, cuando en esos tiempos que les comenté delante acerca de mi mamá, tuve la oportunidad de acompañarla a varias sesiones, como lo llaman ellos, y pude ver que personas de aquel entonces que ocupaban cargos muy altos en el aparato estatal, como presidente de la Corte Suprema, fiscales supremos, un presidente de la República que fue general del ejército, su familia, ellos acudían ahí. Ellos acudían, eran clientes VIP. Pero hermanos,
Por eso miremos cómo está el Perú. Nuestras autoridades, en busca de protección, en busca de que nadie estorbe su camino, recurren a ese tipo de prácticas. En tercer lugar, hacen todo lo que esté a su alcance para impedir que el verdadero evangelio de Jesucristo se extienda, oponiéndose a sus ministros en todo momento. Sí, hermanos, no sé si usted antes, cuando iba a Coyique, ¿no?, veía en varios postes que promocionaban, decía fulano de tal o fulana de tal, matrimonio para toda la vida, ¿no? Un amarre, dice, efectivo para toda la vida, imagínense. Y tenga por seguro que hay mucha gente que recurre a eso, mucha gente. Inclusive gente que ha ido a las iglesias, gente que ha participado, pero a veces nos gustan las cosas rápidas, nos falta la fe. Ahora, hermanos, el sincretismo es la incorporación o la combinación de religiones o filosofías extrañas. Siempre hemos escuchado el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? ¿No es cierto? Hermano, el sincretismo continúa siendo una herramienta poderosa para separar a Dios de su pueblo, ¿no? Fíjese un ejemplo de esto. Ustedes se acuerdan en Hechos 15:1, que fue motivo del primer concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, estaban añadiendo ¿qué? La circuncisión, ¿no?, a la salvación, ¿no? O sea, es añadirle algo, combinar algo, ¿no? Mezclar algo. Y Pablo dice en Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y quiero referirme a algo que ya ustedes me han escuchado y lo hago, ¿saben por qué? Porque tiene canales de televisión, tiene emisoras que transmiten a nivel mundial. Me refiero a un grupo religioso que ellos dicen que el que no guarda el sábado no es salvo, es hijo del diablo. Y a usted lo van a llevar a la Biblia, a Génesis, donde dice que el Señor descansó, hay que santificar el sábado. Y le van a decir que usted no es cristiano. Entonces, por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. Tenemos que analizarla, tenemos que estudiarla. Porque la misma Biblia responde. Yo le digo, la primera vez que a mí me dijeron eso, la verdad que dije, ¿qué cosa? Dije, que entonces no soy salvo. Tenía poco tiempo en la fe, pero sí fue honesto. Le dije, voy a revisar y después conversamos. Y la misma Biblia en eso dice pues que el guardar el sábado, así como la circuncisión, era una señal entre Dios y su pueblo, ¿no? Pueblo de Israel. Pero la Dios Madre también, o sea, son gente que expresamente fuerza los textos, ¿no? Con la finalidad de sostener una enseñanza. Y así hay un sinfín, pero lo que nosotros nos va a permitir continuar adelante es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, por favor. Un momentito, por favor. Juancito, yo dentro de un rato voy a tu casa, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo termino el culto y voy para tu casa, ¿ya, hermano? Ya, gracias, muy amable, ¿ya? Dios te bendiga. Así que, hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a dar discernimiento, nos va a hacer ver con claridad. No vamos a ser presa del engaño. Y también ahora viene el espiritismo, ¿no? ¿Qué es el espiritismo? Su fundador lo define como una ciencia dedicada a la relación entre los seres humanos y los seres incorpóreos, ¿no?
para ellos dice que los espíritus vagan, ¿no? Dice que los espíritus vagan, viajan de un cuerpo a otro a través de varias vidas para mejorarse a sí mismos a nivel moral e intelectual. No está hablando de la reencarnación, sino dice que vagan, ¿no? A través de varias vidas para mejorarse a sí mismos a nivel moral e intelectual. Y esto está muy aceptado, hermano, sobre todo en el ámbito donde la gente tiene poder político, tiene poder económico. Pero, hermanos, la Biblia claramente prohíbe el espiritismo, ¿no? Gálatas 5:20 dice que es una obra de la carne, está prohibido por Dios. Y nosotros, yo antes de ser creyente también creí en estas cosas, hermano. Falleció mi mamá, un día estaba en mi cuarto, tenía una mesa, estaba planchando, había puesto un vaso de agua, se volteó, ¿no? El vaso, pues, se derramó en la mesa, en mi delante. Yo dije, pues, mi mamá ha venido a visitarme, ¿no? Pero la Biblia no da pie a eso, ¿no? En Hebreos 9:27, ¿no dice, no? Está establecido que una sola vez se muere y después viene el juicio, ¿no es cierto? Eclesiastés dice que el cuerpo regresa, ¿no?, al polvo de donde salió, y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. O sea que no hay, porque en lo natural, cuando se va el espíritu ya uno muere, ¿no? Pero ellos pues sostienen esto de que vagan. Hermanos, son espíritus, son demonios pero mantienen engañada a tanta gente. Hermano, en la tierra de mis padres, esto es como pan caliente. Ellos creen a pie juntillas sobre esto. Hay que orar porque hay un par de misioneros que la gente los amenaza con quemarlos vivos porque ellos están predicando la palabra. Dios te ha tenido misericordia de ese pueblo, enviado un matrimonio para que enseñen, pero no están las cosas fáciles. Hermanos, no hay nada en las escrituras que sugiera que los espíritus regresan a la tierra de los vivientes por alguna razón o cualquier forma. Así que aquellos que cuando no escuchamos o están pensando que mi mamá está en el cielo, se ha convertido en mi ángel, eso es mentira, ¿no? Eso solamente existe en la imaginación y son enseñanzas falsas, son enseñanzas o doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado, hermanos, porque eso está inmerso, metido hasta los huesos en esta sociedad. Pero, hermanos, ahora quiero referirme a esto de abandonar la fe. Y esto siempre ha habido advertencias desde el primer siglo sobre este tema. El Señor Jesús comenzó diciendo lo siguiente: en aquel tiempo, ¿cómo se configuraba esto de abandonar la fe? Era volver atrás. El Señor Jesús dijo, desde entonces, vamos a Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron atrás? Porque cuando él explicaba en la forma que iba a morir, ¿no? Entonces, en el versículo 60 del capítulo 6 de Juan dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? O sea, ¿quién las puede aceptar? Porque él decía, ¿no es cierto? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él estaba hablando en un lenguaje figurado del que iba a morir en la cruz. Y ellos dijeron, no. ¿Quién la puede aceptar? ¿Por qué, hermanos? ¿No? ¿Por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus seguidores lo abandonasen? Como ahora también sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea acerca del Mesías prometido a Israel. Porque ellos pensaron y esperaban que llegara un Mesías, un rey conquistador, que los libre, ¿no?, del yugo romano. Y el Señor le decía, no, yo tengo que morir en la cruz, ¿no es cierto?, para librarlos del poder del pecado, ¿no?, y cambiar su destino eterno.
Pero a veces, ¿qué ideas tenemos del Señor? ¿Conocemos al Señor? Es fundamental conocerlo. Porque a veces, sobre todo ahora que las redes sociales difunden pues todo tipo de enseñanzas, hay que tener claro quién es el Señor Jesús y qué hizo a favor de la humanidad. Porque las exigencias de Él son claras. Si me amáis, dice, guarda mis mandamientos, ¿no? Si me amáis. El de venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame. O sea, las demandas del Señor no son sencillas, no son fáciles de llevarla a cabo. Y muchas veces, cuando a veces se han involucrado sin hacer los cálculos, como dice Lucas 14, ¿no? Hay que calcular primero, hacer los cálculos. Entonces, la realidad los hace retroceder. La realidad, ¿no? Dice, no, dice, ¿quién va a poder vivir de esta manera? He escuchado a varios que dicen, no, yo no puedo vivir de esa manera. Entonces, yo me preguntaba, ¿será realmente este hombre salvo? ¿No? ¿O esta dama será realmente salva? Por eso siempre es pertinente y tener en cuenta lo que Pablo le dedicó a los corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Siempre hay que examinarlo constantemente a través de la lectura de las Escrituras. Porque de repente estamos yendo a la iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos haciendo muchas cosas para el Señor, pero nos hemos vuelto atrás, porque también eso se puede hacer en nuestras fuerzas y en nuestra propia capacidad. Hermanos, el Señor enfatizó mucho la fe, no los hechos. Porque en ese tiempo los judíos pensaban que la salvación la podían lograr en base a sus esfuerzos humanos. El Señor le dijo que no era así. Entonces, volvieron atrás, solamente se quedaron los 12. Y también el Señor le pregunta a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, no, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nos va a sostener, hermano, tener las cosas claras. Otro cuidado que hay que tener, dice, es apartarse del Dios vivo. O sea, abandonar la fe también significa apartarse del Dios vivo. En Hebreos 13:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, la incredulidad. Y en el libro de Hebreos, el autor, ¿no? Dice que los israelitas que murieron en el desierto no entraron al reposo, o sea, a la tierra de Canaán, porque por incrédulos, por incredulidad. Y nosotros también, hermanos, estamos en un caminar, en un peregrinaje espiritual, mientras que estemos aquí en la tierra, que, como vimos en el inicio, dice, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y con los que están vivos saldrán juntos para alcanzar al Señor en las nubes. O sea, en el aire, para salir al encuentro, ¿no? El Señor en el aire. Hermanos, Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y perverso. O sea, que no nos podemos confiar. No podemos nosotros actuar en base a nuestras emociones, en base a nuestros estados de ánimo. Tenemos que ser prudentes, o sea, sopesar todo y ver los alcances de nuestras acciones y de nuestras palabras. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestro estado de ánimo y disparamos a diestra y siniestra. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir acá el autor? Dice, cuando los israelitas murmuraron contra Moisés en Cades Barnea, estaban rebelándose contra Dios. Si los hebreos cristianos dejan a Jesucristo, su sumo sacerdote, y regresan al judaísmo, estarán manifestando una apostasía similar. Ahora, el libro de los Hebreos tiene un contexto muy fuerte. Es persecución
muerte y apostasía. En ese tiempo, los hermanos, o sea, los judíos cristianos, los judíos que habían aceptado a Cristo, eran perseguidos por los judíos que se mantenían fieles a la ley de Moisés. Y ellos, hermanos, los perseguían, los alcanzaban, era la muerte, y la única manera de que podían salvar sus vidas era abandonando la fe, negando la fe en el Señor. Sin embargo, nosotros vivimos en otro contexto, ¿no? No pasamos por la misma situación. Pero hermanos, tenemos que diariamente rendir nuestro corazón al Señor. Tenemos que cada día pedir su dirección. Porque si no, hermanos, si el corazón no está rendido al Señor, vamos a cometer más de una locura. Usted lee Marcos, ¿no? El corazón está lleno de muchas cosas que si uno la deja progresar, que comienzan con un pensamiento y que si uno la deja progresar, se convierten en actos. Sí, por eso es que debemos, la palabra de Dios no solamente debe estar acá, sino en el corazón. El corazón. Hermanos, y este riesgo de apartarse, de abandonar la fe, aumenta en época de grandes pruebas. Dice, y ahí en Lucas 8:13 nos dice lo siguiente: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? O sea, Lucas nos dice que en los momentos difíciles, ¿no? Es donde uno queda vulnerable y podemos abandonar la fe. Sí. Yo he conocido gente que conoce la Biblia mejor que yo, como dije antes, pero cuando un hijo de él estuvo grave, lo desahució, fue desahuciado, lo llevó a un curandero. Entonces, ¿no? Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Nunca hay que sentirnos seguros, nunca hay que sentirnos firmes, porque la Biblia dice, así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Nunca hay que sentirnos seguros, siempre hay que depender de Dios. Hay que reconocer nuestra fragilidad, nuestras limitaciones ante el Señor. Porque somos fuertes, pero en Él, no con nuestras propias fuerzas. Somos fuertes en Él. Hermanos, en ese momento, cuando uno es en momento de aflicción, tiende a olvidarse muchas cosas que ha leído. Por ejemplo, nos olvidamos de que Santiago dice que debemos tener sumo gozo, ¿no? Cuando estemos pasando por diferentes pruebas, porque dice que las pruebas producen perseverancia, ¿no? Santiago dice paciencia, pero esa palabra es perseverancia. O sea, nos hace tenaces, nos afirma más en la fe si superamos esos momentos, si mantenemos nuestra confianza y nuestra mirada puesta en el Señor. Y también, hermanos, la Biblia nos da el antídoto para no abandonar la fe. Lucas 8:15 nos dice que hay que perseverar hasta el fin. Mas la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, la Biblia nos dice que nuestra fe va a ser probada. Dice que la dificultad y la aflicción nos va a hacer perseverantes, ¿no? Santiago dice que va a producir perseverancia en nosotros. Y hermanos, tenemos que rendir cada día nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros estamos en formación, ¿no? Entonces, siempre vamos a pasar momentos de prueba porque
Pedro dice que no solamente que nuestra fe va a ser probada, sino que son necesarias y que son por un corto tiempo. ¿Es para qué? Dice, cuando venga el Señor, ¿no? Nuestra fe esté en alabanza y gloria para Él. Nuestra fe dice que es más preciosa que el oro, dice Pedro, va a ser probada con fuego. Entonces, por eso que los que han entendido esto, los que han intentado y creen eso, aceptan, entonces en los momentos de las pruebas, buscan a Dios, ¿no? Buscan a Dios. Se esfuerzan, hermano, porque en esos momentos el cuerpo no quiere, pero se esfuerzan por buscar a Dios. Y Dios es bueno porque Él viene en nuestro auxilio. Él nos ayuda. Él conoce, dice, nuestra debilidad, que son porque somos del polvo. Hermanos, otra forma para otro antídoto para no abandonar la fe es retener la confianza en Dios. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. O sea, así, esa fe que tuvimos al comienzo va creciendo, se va desarrollando, ¿no? Y mi esposa ayer me decía en la noche, ¿y cómo se desarrolla la fe? Y la llevé a los pasajes de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, vuestra fe está creciendo, ¿no? Doy gracias a Dios por vuestra fe que está creciendo. Y él se refería al hecho que menciona en la primera carta, capítulo 2, versículo 14, porque dice, ustedes han sido perseguidos, ¿no?, por sus paisanos de la misma manera que las iglesias de Jerusalén. O sea, hermanos, la fe crece en los momentos difíciles. La fe no crece cuando nos va bien, cuando las cosas no nos falta nada, no. Es el momento, yo sé que muchos de los que estamos desde que comenzó la pandemia, están más fuertes en la fe, porque han visto el obrar de Dios. Ayer me tocó orar con una hermana, que así, muy conversadora, en esos momentos, los espacios del ayuno, y yo comencé orando con una persona porque pensé que no había más, e ingresó, y me dijo, discúlpeme porque justo que yo ya me estaban poniendo para la sala, tocaron la puerta y estaba llegando la bendición de Dios, me dice. Y nos compartió su testimonio, muy alegre, muy conversadora. Mire, hermano, me dijo, yo soy discapacitada, pero nunca desde que comenzó la pandemia, dijo, yo no salgo de casa, pero nunca me ha faltado un pan que llevarme a la boca y ahorita me han traído una bolsa de víveres. Hermanos, Dios, sus promesas las va a cumplir porque Él es Dios. Él no es hombre, ¿no? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. En nosotros está confiar. Pero ¿qué significa retener? Retener significa mantener firme, apoderarse, ¿no? Entonces, hermanos, la perseverancia en fidelidad es prueba de una fe real. Cuando nosotros, a pesar del dolor, del sufrimiento, de las dificultades que nadie está libre de pasar, se mantiene fiel, entonces está demostrando una fe real, una fe auténtica en el Señor. Hermanos, tal es así que Pablo a Timoteo le hace recordar lo siguiente, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En 1 de Timoteo 4:16, ¿no? Interesante. Ten cuidado de ti mismo, le dice.
Ten cuidado. Y eso es lo que debemos tener cuidados, hermano. Siempre hay que analizar nuestra motivación. ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Por qué hago esto o hago lo otro? ¿No? ¿Por qué? Y hermanos, tenemos que tener nuestro corazón alineado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿No? Y esa pregunta yo me la hago constantemente, hermano. ¿Por qué hago esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O lo estoy haciendo en mi propia capacidad, en mis fuerzas? ¿O como yo quiero? Y hermanos, el Señor siempre está con nosotros. Eso no tengamos la menor duda. Nuestros momentos de aflicción, en momentos de alegría, en todo momento, Él está con nosotros. Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, y esta advertencia que Pablo le dio a Timoteo también es para nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si no tenemos cuidado de nosotros mismos, podemos salirnos del camino. Esto es muy sutil. Tenemos que tener cuidado a quienes escuchamos, ¿no? Porque, hermanos, la verdad que hay mucha gente que habla, menciona versículos bíblicos, pero a la final si usted no está bien fundamentado en la palabra de Dios, entonces le va a prestar atención y ojo, está a punto de hacer lo que ellos quieren, apartarse del Señor. ¿Cuántos hermanos se apartan? ¿Cuántos conozco yo que han sido evangélicos, son budistas, son testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque prestaron atención, escucharon, les prestaron atención y no tenían suficiente palabra, ¿no? Suficiente palabra como para poder discriminar. Fíjese, no tuvieron cuidado de ellos mismos y no se dejaron guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Si es que lo han tenido. Hermanos, nadie está libre, ¿no? Nadie está libre. Debemos cuidarnos. La perseverancia en la vida piadosa y el creer la verdad siempre acompañan a la verdadera conversión. Siempre. Como último punto, hermanos, es retener la doctrina apostólica, ¿no? Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, en 2 de Tesalonicenses 2:15. Retener, dice, ¿no? Y retener es difícil. También en el diccionario de la Real Academia Española lo define como impedir que algo salga, se mueva, elimine o desaparezca. También significa conservar en la memoria algo, o sea, retener, o sea, conservar en la memoria. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, o sea, dentro de vosotros. Hay que leer la Biblia, hermano. Que lee la Biblia. Ahora hay tanta facilidad, yo no entiendo, hermano. Ahora hay cuánta facilidad para aprender, ¿no? Si viajo, por ejemplo, salgo los días, yo a los jóvenes les decía, si yo salgo, ¿no? En mi teléfono, me pongo los audífonos y en forma hablada, voy escuchando. Y eso se graba, ¿no? Nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Y ahora con el WhatsApp que parece una agenda, con el teléfono, con el celular, perdón, que parece una agenda, podemos guardar esa información y podemos escuchar y escuchar,
¿no? La palabra de Dios, y eso va a quedar en nosotros. Eso es lo que nos va a ayudar. El Espíritu Santo usa la palabra que tenemos en nosotros. Hermanos, nadie está libre de caer. Nadie se sienta seguro. Para terminar, hermanos, ¿quiénes son los que se mantienen firmes? ¿Quiénes son los que se mantienen firmes? Dice en el Salmo 125:1, dice, los que confían los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confiar en Dios. Si confiamos en Dios, entonces seremos como el monte de Sión, que nadie nos va a mover de la fe. Confiar. Eso implica conocer a Dios mediante el estudio de las Escrituras.